Judas, el verdadero villano o el elegido para cumplir la voluntad de Dios. Desde niño Judas escuchó hablar del Mesías. Como todo judío, creció con la esperanza de que algún día llegaría un libertador, un enviado de Dios que rompería las cadenas del pueblo de Israel. En su corazón, esa promesa era como un fuego que ardía en silencio. Pero Judas no era como los demás. No era impulsivo como Pedro, ni puro como Juan. Su mente era lógica, práctica. Observaba el mundo con cautela, con una mezcla de fe y escepticismo. Analizaba cada palabra, cada movimiento, buscando señales de que todo aquello en lo que creía tenía sentido. El día que escuchó hablar de Jesús de Nazaret, algo dentro de él se agitó. ¿Sería este el Mesías que tanto esperaban? Un carpintero, sin espada, sin ejército, que hablaba de amar al enemigo y perdonar 70 veces. Judas se acercó, lo escuchó, lo observó y finalmente se unió a los 12. Algunos dicen que Jesús lo llamó directamente, otros que simplemente se integró al grupo y fue aceptado. Lo cierto es que, desde entonces, caminó junto al Hijo del Hombre. Jesús lo puso a cargo de la bolsa. Judas era el encargado del dinero del grupo. Era organizado, eficiente, pero también inquieto. Había algo en las palabras del maestro que le incomodaba. Jesús hablaba de reinos celestiales, no de rebeliones, de dar la vida, no de tomarla. Para Judas, eso era desconcertante. Con el tiempo, esa incomodidad se convirtió en duda. ¿Y si este hombre no es el Mesías que esperamos? Se preguntaba en silencio. ¿Y si todo esto es una hermosa mentira? Y sin embargo, también lo admiraba. Una noche, mientras los demás dormían, Judas miraba el cielo estrellado. El fuego crepitaba a su lado y su mente no descansaba. Debía seguir esperando a que Jesús actuara como el Mesías prometido o hacer algo para obligarlo a rebelarse. Entonces Jesús lo miró. No dijo su nombre. Solo pronunció una frase que heló su corazón. ¿No os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Judas bajó la mirada. Sintió que esas palabras eran para él. ¿Era una advertencia? ¿Una señal? ¿Una condena? Desde ese momento, algo cambió. Judas ya no caminaba con la misma paz. Observaba todo con sospecha, como si cada paso lo acercara a un destino inevitable. Y aunque nadie lo decía abiertamente, Jesús sabía. En más de una ocasión, insinuó la traición que vendría, y cada vez que lo hacía, el corazón de Judas latía con más fuerza. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le diría más adelante. Pero esa frase ya estaba en su mente desde mucho antes. Judas no era un monstruo, no era un demonio encarnado. Era un hombre atrapado entre su fe y su lógica, entre la esperanza y la desilusión. Un hombre que quería ver al Mesías triunfar, pero que no entendía que la victoria de Jesús no era terrenal, sino espiritual. Pero, ¿y si todo ya estaba escrito? ¿Y si su papel ya había sido decidido desde antes de nacer? El sol comenzaba a caer sobre Jerusalén, tiñendo de rojo los muros antiguos de la ciudad. Era la semana de la Pascua, una ciudad sagrada, llena de peregrinos y tensión. Los rumores sobre Jesús se habían extendido como fuego entre la paja. Algunos lo veían como un profeta, otros como un rebelde peligroso. Pero Judas lo miraba con ojos diferentes. Él esperaba acción. Esperaba que Jesús finalmente levantara su voz y tomara lo que le pertenecía, el trono de David. Pero en lugar de eso, Jesús lavaba pies, hablaba de morir, de ser entregado. Y entonces, el corazón de Judas se endureció. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del templo, fue abordado por los principales sacerdotes. Ellos no lo buscaban a él, buscaban una oportunidad, pero al verlo, vieron la grieta. Y por esa grieta, sembraron la oferta. ¿Qué me daréis y yo os lo entregaré?, dijo Judas. Mateo 26:15. Ellos no dudaron. 30 piezas de plata. El precio de un esclavo. El precio del Hijo de Dios. En ese instante, algo en Judas se quebró. No era solo codicia. Era decepción, rabia y tal vez una última jugada. Si lo entrego, quizás se defienda. Quizás se revele como el Mesías de poder. Quizás yo provoqué el cumplimiento. Pero esa noche,
En la última cena, Jesús lo miró, como si ya lo supiera todo. Uno de vosotros me va a entregar. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Uno a uno, los discípulos preguntaban: ¿seré yo, Señor? Y Judas, con voz temblorosa, también preguntó: ¿soy yo, Maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. En ese momento el pan y el vino ya no sabían igual. Jesús rompió el pan, símbolo de su cuerpo, repartió el vino, símbolo de su sangre, y Judas salió al encuentro de su destino. La noche era oscura, el aire pesado. Judas caminaba con pasos rápidos, seguido por los guardias del templo. En el huerto de Getsemaní, Jesús oraba. Sus lágrimas eran sangre, sabía lo que venía, y no huyó. Judas se acercó. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, decididos. Se acercó a Jesús y lo saludó como siempre. «Salve, Maestro», y le dio un beso, el símbolo universal del afecto convertido en marca de traición. Jesús no lo rechazó, no lo maldijo, solo le dijo: «Con un beso entregas al Hijo del Hombre». Los soldados lo tomaron, los discípulos huyeron, y Judas quedó solo, pero no celebró, no se sintió victorioso. No tenía las monedas en la mano, tenía sangre en la conciencia. Tal vez pensó que Jesús se defendería, que haría un milagro, que escaparía, pero no. Jesús se dejó llevar, como cordero al matadero, y entonces Judas entendió. Había traicionado a un inocente. ¿Fue traición o sacrificio? ¿Fue Judas un traidor por elección o por destino? El amanecer llegó con un silencio extraño. Jesús ya había sido entregado. Los fariseos lo juzgaban a puertas cerradas y el pueblo murmuraba sin entender. Algunos aún dormían, otros ya sabían que esa mañana marcaría la historia. Pero Judas no pudo dormir. Las 30 monedas pesaban en su bolsa como si fueran piedras malditas. Caminaba sin rumbo por los callejones de Jerusalén, con el rostro cubierto y el alma rota. Había entregado al hombre que lo había amado, al hombre que le había lavado los pies, al que lo llamó amigo hasta el último instante. Judas no era insensible, ni frío, no era un demonio encarnado, como muchos quisieron pintarlo. Era un hombre que cometió un error irreversible, al ver que Jesús no se defendía, que lo golpeaban, que lo escupían, que lo humillaban ante todos. Algo dentro de Judas se quebró por completo, y entonces vino el remordimiento, ese que no te deja respirar, que aprieta el pecho, que te enfrenta con la peor versión de ti mismo. Fue al templo, corrió con desesperación entre columnas y escaleras. Los sumos sacerdotes lo vieron llegar con el rostro desencajado, y con voz rota gritó: «He pecado, he entregado sangre inocente». Pero los líderes religiosos, fríos y arrogantes, solo respondieron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Y Judas arrojó las monedas. Las 30 piezas de plata cayeron al suelo, rebotando contra la piedra. El eco del metal se mezcló con su llanto. Nadie la recogió. Ni uno solo de los sacerdotes se dignó a tocar ese dinero. Decían que era dinero de sangre. Judas salió corriendo, solo, desesperado, sin rumbo, sin redención. No volvió con los discípulos. No pidió perdón a los otros. No se quedó a ver si Jesús sobrevivía. Su mente ya estaba oscurecida por la culpa. Y en un rincón apartado, bajo la sombra de un árbol torcido, Judas tomó la cuerda y puso fin a su vida. Así lo dice el Evangelio de Mateo. Pero el libro de los Hechos cuenta algo diferente. Allí se narra que Judas murió de forma violenta, cayendo en el campo comprado con las monedas, y que su cuerpo se abrió en dos versiones, un mismo final: muerte, soledad, sangre. Y aquí surge la gran pregunta: ¿se condenó Judas o hubo perdón? Jesús, en la cruz, pidió perdón por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso Judas sabía lo que hacía? ¿O estaba cumpliendo un destino escrito desde antes del tiempo? Jesús dijo: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría no haber nacido». Pero también dijo: «Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad». Entonces, ¿fue Judas culpable por entregar a alguien que ya había decidido entregarse? La Biblia nunca dice claramente que Judas está en el infierno.
pero tampoco lo exculpa. Lo deja en un punto de misterio. Y ahora la pregunta más profunda: ¿fue Judas el traidor o fue el instrumento divino para que el plan de salvación se cumpliera? El nombre de Judas ha resonado por siglos como sinónimo de traición. Su nombre ha sido borrado de los templos. Nadie nombra a sus hijos Judas, y su figura aparece en las obras más oscuras del arte cristiano. Pero si miramos más allá del juicio popular, si profundizamos con el corazón abierto, ¿qué encontramos? Jesús, desde el principio, sabía quién lo iba a traicionar, sabía cómo terminaría, y aún así, eligió a Judas. ¿No os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Lo sabía, pero no lo evitó. Lo integró, le dio poder. Lo envió con los demás discípulos a sanar, a predicar, a expulsar demonios. Judas no era una sombra al margen, era parte del círculo íntimo. Comía con él, dormía con él, escuchaba sus parábolas. ¿Por qué Jesús no lo apartó? Aquí entra la gran revelación del relato. Jesús no vino a evitar la cruz, vino a cumplirla. Y para que se cumpla el sacrificio, debía haber traición, debía haber entrega, debía haber dolor. ¿Quién sino Judas, un amigo, podía hacer eso? Los enemigos no podían atraparlo sin una señal. Entonces, si era parte del plan divino, ¿Judas fue elegido por Dios para ser el traidor? Y si lo fue, ¿acaso eso lo convierte en un monstruo o en un mártir sin gloria? Aquí está la clave. Judas no fue un robot, no fue un títere sin voluntad. Fue un hombre con dudas, con emociones, con decisiones. Pudo amar más, pudo arrepentirse y buscar el perdón en vida, pero se dejó consumir por la culpa y eligió el camino de la desesperación. Pedro también traicionó a Jesús, lo negó 3 veces, pero lloró amargamente y volvió. Jesús lo perdonó, lo restauró. ¿Y si Judas hubiese esperado 3 días más? ¿Y si hubiera estado ahí cuando Jesús resucitó? ¿Lo habría perdonado? Yo creo que sí, porque el perdón de Jesús no tiene límites. Perdonó a sus verdugos, perdonó a ladrones, perdonó a sus amigos. ¿No habría perdonado también a Judas? Pero Judas no esperó, no regresó, no pidió. Y el remordimiento lo llevó a la muerte, cuando aún podía haber buscado redención. Entonces, ¿fue Judas el villano? ¿O fue el elegido? La verdad es esta. Judas fue ambas cosas. Fue el traidor que entregó con un beso, pero también fue el eslabón que permitió que Jesús llegara a la cruz. Sin Judas no hay Gólgota. Sin Gólgota no hay redención. Y sin redención no hay salvación. Judas cumplió un papel que nadie quería cumplir. Uno que estaba profetizado, uno que sirvió para que el mundo tuviera esperanza. ¿Debemos odiarlo? ¿O compadecerlo? ¿Se perdió? ¿O fue víctima de un destino más grande que él mismo? Solo Dios lo sabe, porque solo Dios conoce el corazón. Y al final, quizás el verdadero mensaje de Judas no es sobre traición, sino sobre la urgencia del perdón. Así fue Judas, el traidor que fue necesario. ¿El villano? Tal vez. ¿El elegido? Sin duda. Y ahora la última pregunta queda para ti. ¿Tú qué crees? ¿Fue Judas el traidor condenado o el instrumento que permitió que todos fuéramos salvados?